Pues mira, estaba meditando en qué el Señor quería hablar esta mañana mediante estos minutos que me permiten, ¿verdad? Y el Señor puso esto en mi corazón, cómo edificar una fe inquebrantable. Pero para poder hablar de esto tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué es importante edificar una fe inquebrantable? Y la contestación es porque la fe es el canal por el cual recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Es importante saber que Dios ha provisto, dice la Escritura, que Dios ha provisto en el ámbito espiritual bendiciones, promesas, sanidad, salvación. Efesios 1:3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero, tú dices, si este versículo es real en nuestra vida, no nos hace falta nada, porque dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora bien, esas realidades se manifiestan o no se manifiestan automáticamente en nuestra vida natural. Necesitan fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que si vamos a ver este versículo y a profundizar en él, si tienes fe para creer por algo, es la evidencia de que ya existe en el mundo espiritual. Porque la fe no inventa realidades, sino que las descubre. Importante, porque la fe es como ese... Yo le comentaba al hijo mío, a Samito, yo tengo uno de 12 años, que ya está tocando batería por ahí y todo lo demás. La fe es como ese recibo que te dan cuando tú haces una compra en el internet, que aún tú no tienes el paquete en la mano, pero ese recibo es la prueba de que ya está pago y que viene en camino. Aunque no lo ves, sabes que llegará. Y es importante saber que hay muchas cosas que están dispuestas para ti y para mí, que solamente con una fe, y no tan solo una fe de domingo, sino una fe inquebrantable, que no se rinde en medio de la prueba, es que podemos acceder o se convierte en ese canal de bendición para recibir aquello que Dios tiene dispuesto para ti y para mí. Y es maravilloso entenderlo, ¿verdad? Porque la fe inquebrantable trabaja junto con cosas importantes, con obediencia y con perseverancia. Y es maravilloso poder entenderlo. Por eso quería traerlo hoy y iba a hacer esas 3 preguntas. ¿Por qué realmente? La primera pregunta fue esa. La primera que te compartí, ¿por qué es importante edificar una fe inquebrantable? Es importante. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué pudiera estar impidiendo que nuestra fe sea inquebrantable? Tú sabes que vamos a la iglesia y crees por algo. Aleluya, ese domingo tú estás allí, estás creyendo y te dieron una palabra y tú dijiste, esto es mío. Pero entonces sales y como que la fe no te da para terminar la semana. En la semana las cosas que vienen. Entonces, ¿qué pudieran ser? Dudas, a lo mejor enfoque en las circunstancias, heridas no sanadas, quizás expectativas mal ubicadas. Porque a veces estamos pidiéndole cosas a nuestro Señor que están muy lejos de lo que Dios tiene para nosotros y sentimos que a veces no nos responde. Pero la realidad no es eso. Es que muchas veces, si Dios nos entrega lo que estamos pidiendo, lo que hace que nos daña o quizás nos atrasa o nos detiene. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, no nos hacemos la pregunta, oye, esto que le estoy pidiendo al Señor, ¿nos acerca a Dios, al propósito de Dios? ¿Nos acerca más o nos aleja? ¿Sabe que en la iglesia a veces los jóvenes me preguntan, pastor, ¿y qué usted cree? ¿Cómo yo puedo escoger bien a esa pareja que yo estoy, ¿verdad? Estoy esperando en el Señor. ¿Qué usted cree? Yo le digo, bueno. La sierva. Tú sabes. O el siervo. Yo le digo, mira, si te aleja del Señor, que si esa relación te acerca al Señor, quizás entonces puedes mirarla. Si esa relación tú sabes que te empieza a alejar, entonces tienes una bandera que tienes que estar, un red flag, como dicen los muchachos, porque es importante. Muchas veces le estamos pidiendo al Señor un trabajo y tú necesitas pero entonces cuando llega ese trabajo nos olvidamos, ¿no? Y entonces además de olvidarnos, nos toma el tiempo
del cual realmente habíamos estado edificando para lo que es el propósito. Entonces, es importante saber en cómo edificar una fe inquebrantable, que hay cosas que tenemos que, cuando vamos a pedirle al Señor, sean ordenados en la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque Proverbios 13:12 dice que la esperanza que demora enferma el corazón. Pero dice, más como el árbol de vida es el deseo cumplido. Hay veces que, como estamos esperando por cosas que realmente Dios no te va a entregar, tu esperanza dice que demora y se enferma el corazón. ¿Y qué pasa con un corazón que está enfermo? Que no retiene fe. Y si no te retiene fe, entonces se le hace difícil creer. Entonces es importante que hoy, ¿verdad?, que estamos compartiendo este tema, en estos dos primeros puntos, tú puedas decir, realmente estoy edificando mi fe, tengo que evaluar mi fe, porque es importante evaluar nuestra fe, porque solamente ese es el medio por el cual nosotros podemos de alguna manera acceder a lo que Dios quiere para nuestra vida, a lo que Dios está haciendo o de lo que Dios quiere entregarnos en nuestra vida. Entonces, es interesante que hay cosas que en nuestra vida no solo no van a ser entregadas por medio, ni por la influencia que tenga, ni por el conocimiento, sino va a ser entregados por fe. Entonces, es importante saber que cuando Dios sale con un tema como este es porque te está saliendo al encuentro. Tú que estás escuchando, ahí donde tú estás, y a lo mejor estás recibiendo, vas de camino a tu trabajo, de camino a hacer cualquier compromiso, es importante que tu fe sea edificada. Y hay veces que tú te preguntas, pero ¿cuál es la manera que se forma una fe inquebrantable? Y una de las formas, dice Santiago 1, 2 y 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, es maravilloso entender esto. Las pruebas para los hijos de Dios no vienen a destruirte, vienen a revelarte quién eres y en quién confías. Entonces se está edificando tu fe. Santiago no está diciendo, alégrate en la prueba, porque muchas veces uno se puede confundir y dice, ¿será que él me está diciendo que te alegres en la prueba? Él lo que está diciendo en este versículo es que cambiemos la perspectiva de cómo vemos la prueba. Si estás a prueba, no es señal de que Dios te abandonó, sino que Dios te está formando. Cuando tú empiezas a cambiar la dirección de cómo lo ves, pues entonces empiezas a entender que esa fe, aún en medio de las circunstancias, está siendo edificada. Entonces yo no sé si usted ha pasado que en medio de una prueba tú piensas, ¿será que el Señor me abandonó? ¿Será que lo que estoy viviendo vino a destruirme? Pero la Biblia dice que pudiéramos estar derribados, pero nunca destruidos. Entonces es importante saber en esta mañana que el Señor está dándote esos tips, porque la fe inquebrantable es aquella fe que no se rinde, aquella fe que permanece, aun cuando vienen los vientos, ¿verdad?, en contra de lo que tú quizás estás viviendo, o se levanta cualquier situación y después tú te das cuenta cuando cambias de perspectiva, oye, si no hubiera pasado por esta circunstancia, no hubiera estado o no estuviese donde hoy estoy. Entonces eso es importante. Eso es algo que tenemos que poder entender, porque la fe sin prueba es teoría. Es lo que tú más o menos lo que tú has escrito. La fe, una pregunta, pastor. La fe me lleva a aceptar dentro de esa paciencia la fe real e inquebrantable. ¿Me hace empeñarme en lo que quiero o me hace ver que lo importante para mí es lo que Dios quiere para mí? Es una excelente pregunta, porque la fe, cuando tú estás caminando en una fe genuina, que está, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, lo que tú estás esperando trae paz. Y sí, vas a dirigirte hacia la dirección correcta. Cuando tú estás empeñado en algo que está muchas veces fuera del propósito del Señor, te vas a dar cuenta que va a haber ansiedad,
va a haber ese desespero pero cuando tú estás confiado, por eso la Biblia dice, la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Hay veces que tú sabes que hay algo que Dios te entregó y la fe es tu testimonio de que Dios te va a entregar aquello por lo cual Él habló sobre tu vida. Y Dios siempre te va a dar señales, Dios siempre te va a dirigir, Dios siempre te va a mostrar, inclusive la fe te va a llevar a entender aquello que no está bien, que tú dices, caramba, esto que yo estaba delante del Señor quizás poniéndolo, esto no tiene que ver con el propósito de Dios en mi vida. Sabes que muchas veces van a llegar mucha gente a tu vida con muchas buenas, ¿verdad? Quizás quieren endulzarte tu oído, intenciones, muchas buenas intenciones, pero muy lejos de la voluntad de Dios. Y la fe te permite pasar ese filtro y decir, oye, yo camino en esta dirección, yo creo, Dios me habló sobre hacia dónde voy, la Escritura me habla sobre quién yo soy, qué es lo que Dios me entrega. Entonces hay momentos donde la misma fe te va a hacer no empeñarte, sino estar en paz, que lo que el Señor habló se te va a entregar. Pero esa fe se forma a veces en momentos difíciles, porque tú dices, pero ¿de qué manera lo explica Santiago? Y es maravilloso porque este Santiago que está hablando aquí, que el que escribe los libros, no es Santiago el mayor ni el menor de los apóstoles. Este es Santiago, el hermano de Jesús. Ese hombre, mediante el ministerio de Jesús, no creía en Jesús. No fue hasta que Jesús resucitó y se le aparece a Santiago, que entonces tiene un encuentro con él. Y entonces Jesús habla y se le revela. Y entonces Santiago empieza a entender y entonces empieza a caminar en una nueva temporada. Dice que después fue líder de las iglesias de Jerusalén. Él fue el que escribe este libro. O sea que la fe inquebrantable puede surgir aún de aquel que un día dudó. Aquel que un día dudó, que estuvo en un momento de dificultad, como quiera, Dios puede levantar una fe inquebrantable en él cuando tiene un encuentro con el Señor. Voy a hacerle una pregunta. Venga. Un poquito. Pero usted la va a contestar. Usted la va a contestar bien. ¿Dónde tenemos que tener cuidado en no caer en la obstinación versus la fe inquebrantable? Se justifica mucho la fe inquebrantable en persistir en cosas que no funcionan, que no es la línea, que se debe de hacer reingeniería y no se hace. Y entonces cae en obstinación. ¿Qué cuidado tengo que tener? Y eso es excelente porque es importante saber, como le decía Jerry, que la fe inquebrantable, esa fe inquebrantable que viene de parte del Señor, esa fe que tú has formado. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habla de carácter y habla de carácter y habla de algo formado. Entonces tú dices, pero ¿cómo yo puedo no caer en la obstinación? Claro, en el proceso de tú creer por algo, esa dirección de Dios mediante la fe te va a ir llevando hacia la dirección de la voluntad de Dios en tu vida, que no te va a separar, no se va a enfermar tu corazón, no se va a dañar tu relación con Dios. Al contrario, la fe lo que hace es que forma una fe mayor. La fe correcta, la fe formada en el carácter, te lleva a una fe mayor, a una dirección correcta. Porque cuando estás obstinado por algo, te vas a dar cuenta que empiezas a desviar, tu mente se empieza por eso es que dice, enferma el corazón. Porque es una esperanza que no tiene quizás contestación. Pero la fe de parte del Señor
es maravillosa porque puedes entonces entender que te está conectando con el propósito del Señor.